Gracias, Lucy. Bueno, pues voy a leer bueno, me tocó Juan capítulo 3, ¿verdad? Entonces empieza con la historia de Jesús y Nicodemo. Y dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Entonces, sabemos, ¿verdad?, que Nicodemo, este hombre era un miembro del Sanedrín, y el Sanedrín era un consejo, ¿verdad?, un gobernante, ¿verdad?, constituido por fariseos, era un grupo, vaya, constituido por fariseos y saduceos que dirigían mucho los asuntos civiles, ¿verdad?, los asuntos civiles, los asuntos religiosos del pueblo judío. Entonces vemos que Nicodemo era un miembro de ese Sanedrín. Entonces aquí Juan nos deja saber, ¿verdad?, que Nicodemo era fariseo, pero este hombre pertenecía a una de las sectas más estrictas. Entonces, este tipo de fariseos no se preocupaban por los pecados internos, solamente por los externos, ¿verdad? También la purificación externa. Para ellos era como que lo más importante. Y vemos en Mateo 23, del 25 al 26, que dice, ay de vosotros escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Entonces aquí vemos claro, ¿verdad?, cómo el Señor Jesús les dijo que aunque ellos oraban, ofrendaban y ayunaban, lo hacían para ser vistos por los hombres, ¿verdad? Ellos lo hacían como para enaltecerse y decir, es que yo hago esto, yo hago lo otro, pero ellos no veían lo que había por dentro, ¿verdad? Lo de adentro es que lo que había en su corazón no era bueno. Entonces yo aquí tomé una cita bíblica en Mateo 6 del 1 al 18, no lo anoté aquí en mi estudio porque se me hizo que era un poco extenso, entonces para que si quieren anotarlo y leerlo, entonces vemos otra vez, ¿verdad?, que Nicodemo era un miembro del Sanedrín y sabemos que estos dirigían, ¿verdad?, los asuntos del pueblo judío. Y en estos versículos vemos que Nicodemo tenía una posición importante dentro de los religiosos de esta época, ¿verdad? Sin embargo, vemos que este hombre viene a Jesús de noche, ¿verdad? Y no dice el por qué, pero yo estaba investigando y dice que posiblemente tuvo miedo o tuvo vergüenza de que otros lo vieran acercarse al Señor. Entonces dice que este vino a Jesús de noche, ¿verdad? Y creo que es algo que nosotros tenemos que preguntarnos y ver en nuestras vidas, ¿verdad? Porque a veces nos quedamos callados ante los demás o a veces, ¿verdad? Hay personas que ya vinieron al Señor y les da vergüenza a lo mejor, ¿verdad? Que la gente sepa que han entregado su vida a Cristo. Sobre todo se da en las familias, ¿verdad? Que, ay, ¿qué va a decir mi hermana? Que ya me hicieron, ¿verdad? Entonces yo me imagino que así se acercó este hombre al Señor, por eso lo hizo de noche, ¿verdad? Entonces dice el versículo 3, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, vamos a ver cuál es ese nuevo nacimiento, ¿verdad? Y se traduce literalmente como nacer de arriba, ¿verdad? Se trata de un nacimiento espiritual, ¿verdad? Porque sabemos que nosotros tenemos ahora dos nacimientos, por así decir, en la vida terrenal y en la vida espiritual. Y sabemos que el día que nuestro cuerpo perezca, el día que moramos, perdón, vamos a estar en la eternidad con el Señor, ¿verdad? Pero hay personas que mueren dos veces, ¿verdad? En la muerte terrenal y la muerte espiritual. Y nosotros venimos de muerte a vida, ¿verdad? Entonces, dice que el nacer de nuevo es
primeramente aceptar al Señor como nuestro Salvador, y es reconocer, ¿verdad?, lo que Él hizo en la cruz por nosotros y circuncidar nuestro corazón, ¿verdad? Esta muerte implica que nosotros ahora somos separados para Dios, ¿verdad? Y todos aquellos que no reconocen o que no quieren aceptar que Cristo es el Mesías, que Cristo es nuestro Salvador y nuestro Redentor, todas estas personas son separadas, ¿verdad? Y el día que ellos mueran sin aceptar a Cristo, entonces estos van a ir a un sitio de tormento eterno, ¿verdad? No importa si a lo mejor eran muy buenas personas, a lo mejor hacían buenas obras, pero si ellos alguna vez recibieron el mensaje y no lo aceptaron, ellos no van a ir a esa vida eterna, ¿verdad? Ellos tenemos que nacer de nuevo para poder vivir la eternidad con Cristo Jesús. Entonces, vemos, ¿verdad?, que el nacer de nuevo, ese nacimiento nuevo es circuncidar nuestro corazón, ¿verdad? Que nuestros ojos estén en Cristo y lo que Él hizo en la cruz del Calvario. ¿Alguien quiere agregar algo aquí? Pues nada más que entró Edith. Hola, Edith. Gracias, Lucy. Ay, hermana, gracias, Jazz, gracias, Dios mío, de verdad. Es que no tenía tiempo ahí, hermana, discúlpeme, qué coraje que hasta ya muy tarde, pero bueno. No, pues buenas está bien, tardes va empezando. todas, hermanas. Sí, Que hola, Dios los hola. bendiga. Va empezando Lucy. Adelante, Lucy. Disculpas. Versículo 4. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces vemos, como decía, ¿verdad?, que es necesario nacer de nuevo del agua y del Espíritu, dice la palabra, para poder entrar al reino de Dios. Entonces, la llave que abre la puerta es el nuevo nacimiento, ¿verdad? Es la circuncisión del corazón, y nosotras necesitamos la purificación del agua de vida que el Señor nos prometió, ¿verdad? Es agua con la que no vamos a tener sed jamás, y el sello del Espíritu Santo. Entonces, hasta el día de la redención, como seguridad de nuestra salvación, necesitamos que el Señor quite de nosotras todo aquello que a Él no le agrada, porque sabemos que mientras estemos en esta tierra no estamos libres de pecado, ¿verdad? Podemos caer con lo más mínimo. Entonces necesitamos que todos los días el Señor nos limpie, que Él vaya quitando todo aquello que aún estorba en nuestro corazón para que Él pueda trabajar como Él quiere trabajar. Entonces, nuestro corazón tiene que ser circuncidado para que nosotras podamos vivir para Cristo. Versículo 6. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa, ¿verdad? La cual, pues ahora sí que triste y desgraciadamente no puede ser cambiada, ya que desde la caída de Adán nosotros tenemos esa naturaleza pecaminosa, esa naturaleza caída, pero sabemos que el Señor ahora nos ha dado una nueva naturaleza, ¿verdad? Que es la naturaleza divina, y gracias a Dios, porque por medio de Jesucristo, ahora Dios puede obrar en nuestras vidas, ¿verdad? Para que Él pueda sacar todo aquello que a Él no le agrada. Entonces, nosotras debemos de dejar que el Espíritu de Dios, ¿verdad? Cuando nosotros ya aceptamos a Cristo y hemos tenido ese nuevo nacimiento, nosotros debemos de permitirle a Dios que Él obre en nuestras vidas para que Él saque todo eso que aún está en nuestras vidas que a Él no le gusta, ¿verdad? Versículo 7, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Entonces aquí vemos como Nicodemo, ¿verdad?, que estaba escondiéndose tras su máscara, la cual era de principal de los judíos, ¿verdad? Él estaba perdiendo esta máscara, por así decir. Entonces el Señor Jesús le explicó este asunto
y no se puede decir de dónde viene el viento ni a dónde va, ¿verdad? Las corrientes del aire y los vientos son elementos que nosotros como seres humanos no podemos controlar. El viento sopla a donde él quiere, ¿verdad? Y no podemos hacer nada para desviarlo, no podemos cambiar su rumbo, pero aunque no nos es posible controlar el viento, sí podemos saber cuándo sopla, ¿verdad? Porque lo escuchamos, porque podemos sentir el roce en nuestra piel. Decimos, ay, me llegó el aire, ¿verdad? Podemos ver los árboles, por ejemplo, cuando el viento se mueve, los árboles se mueven, el viento, perdón, mueve las ramas de un árbol, ¿verdad? Entonces no podemos decir exactamente cómo opera el Espíritu de Dios, ¿verdad? Es como un ejemplo esto que les digo del viento. Nosotros no podemos saber exactamente cómo opera, ¿verdad? Pero sí es posible saber cuando Él está obrando en nuestras vidas, en nuestro corazón, ¿verdad? Porque nosotros podemos sentir su presencia, aunque no podemos verlo, pero sí lo sentimos, ¿verdad? Y aunque a veces eh, pasa algo en nuestras vidas y sabemos que es Él, ¿verdad? Entonces es exactamente esto lo que el Señor estaba aquí tratando de explicar, ¿verdad? A este hombre. Versículo 9. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Ahora, hasta este punto vemos que Nicodemo, con su personalidad real, preguntando sobre cómo podían hacerse estas cosas. O sea, él venía al Rey de Reyes y Señor de Señores a preguntarle cómo podía hacer estas cosas. Y el Señor, yo me imagino que se asombró y dice, ¿cómo? Si este es uno de los principales y que lleva todas esas cosas de los judíos, ¿verdad? ¿Cómo es que no sabe esto? ¿Verdad? Pero nos damos cuenta que las cosas espirituales no cualquiera las conoce, no cualquiera las puede experimentar hasta que uno acepta a Cristo como su Salvador. Entonces vemos que el Señor le habló muy claro, ¿verdad? Y entonces esta máscara, ¿verdad? Es aquello que esconde lo que somos en realidad. Pero cuando nosotros venimos a Cristo, tenemos que quitarnos toda máscara, ¿verdad? Todo orgullo, todo aquello que somos realmente, ¿verdad? Podemos presentarnos al Señor como somos realmente, porque Él nos conoce. Entonces, frente a Él, no podemos utilizar por ninguna máscara, ¿verdad? Sabiendo que el Señor nos conoce tal y como somos, porque Él es nuestro creador. Entonces debemos de venir al Señor a rostro descubierto, ¿verdad? Entonces sabemos que así cuando nosotros vamos con nuestro corazón abierto al Señor, entonces Él nos va a tratar como sea necesario, ¿verdad? Nosotros reconociendo que nosotros no hay nada bueno, que somos pecadores y sabiendo que nos acercamos a un Dios 3 veces santo, ¿verdad? Entonces sabemos que el Señor así estaba tratando a Nicodemo, ¿verdad? Le estaba haciendo saber cómo eran las cosas espirituales. ¿Alguien quiere agregar algo? Lucy, pues yo estaba viendo aquí, bueno, Nicodemo era un maestro, ¿no? De la ley. Entonces, para él era muy confrontante, ¿no? O sea, porque entonces todo lo que él estaba enseñando, en pocas palabras, o sea, había muchas contradicciones. Entonces dice aquí el comentario de mi Biblia, dice que por eso lo hizo de noche, en ir a buscarlo de noche, porque no quería que lo vieran con Jesús, ¿no? Y era, o sea, era muy complicado para él aceptar que muchas de las cosas que él creía que eran correctas, porque dice aquí que él sabía al revés y al derecho del Antiguo Testamento, pero no entendía lo que pasaba con Jesús, no entendía lo que pasaba con el Mesías, ¿no? Pero dice aquí que, como quien dice, pues se le cayó la venda de los ojos y fue cuando él empezó a entender todo, pero más que nada dice que la complicación que él tenía era reconocer eso ante la gente, a la gente que él enseñaba. Es lo que estoy viendo aquí referente a Nicodemo, ¿verdad? A lo que quería compartir. Y bueno, aquí está Olga, está Leti también. Qué bueno. Sí, sí, sí. Adelante. Versículo 10. Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Entonces aquí vemos que el Señor, ¿verdad? Habló delicadamente y sabiamente a Nicodemo. Entonces le estaba diciendo que él era uno de los principales en Israel y que estaba actuando
cómo él estaba actuando de esa manera, ¿verdad? Si él, como acaba de decir hermana Eli, que pues era uno de los maestros, ¿verdad? Y entonces la pregunta es, ¿y no sabes esto? ¿Verdad? Entonces, si ellos decían ser líderes espirituales en Israel y no sabían esto, entonces por eso fue esa pregunta, ¿verdad? Pero pues sabemos que el Señor todo lo sabe y él sabía que Nicodemo no entendía estas cosas. Entonces la pregunta fue así, ¿no sabes esto, Nicodemo? Versículo 11, de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibí nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Entonces, bueno, perdón, voy hasta el versículo 13. Nadie subió al cielo, sino que el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Entonces Jesús le dice a Nicodemo que él no había recibido su testimonio, ni aún lo que le había estado diciendo en ese momento. Después de esto vemos que hay un gran movimiento, ¿verdad?, que se presenta aquí, y vemos que aquí en el Evangelio de San Juan, dirigimos la atención a lo que Jesús dijo en el capítulo 16, ¿verdad? Versículo 28, cuando dijo, salí de mi Padre y he venido al mundo. Otra vez dejó el mundo y regresó al Padre. Y ahora vemos que en este versículo 13, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, ¿verdad? En otras palabras, dijo que él era el único que podía hablar sobre el cielo porque él era el único que había estado en el cielo, ¿verdad? Y entonces él vino a la tierra y volvió a regresar al cielo. Versículo 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, vemos que la palabra amor viene del griego ágape, ¿verdad? Que significa amor sacrificial. Y vemos qué es lo que hizo el Señor por nosotros, ¿verdad? Amor a pesar de todo, amor contra cualquier obstáculo, cualquier situación, cualquier circunstancia. A el Señor no le importó, ¿verdad? Él dio ese amor por nosotros. Entonces vemos que ese es el amor de Dios y a diferencia de nuestro amor, ¿verdad? A veces damos amor a cambio de algo, ¿verdad? Y Dios envía a su Hijo por amor, lo envía al mundo y Dios envía a su Hijo por la humanidad, ¿verdad? Envió a su único Hijo y la palabra unigénito en griego es monógenes, que creo que se explica por sí sola, ¿verdad? Entonces, si decimos, si Jesús, esto implica si nosotros le decimos sí a Jesús, esto implica tres acciones que son muy importantes para nosotros como creyentes, ¿verdad? Número 1 es conocerle. Número 2, tenemos que aprender a confiar en Él, ¿verdad? Cuando nosotros ya le conocemos, nosotros ya podemos confiar en Él plenamente, ¿verdad? Y una tercera cosa es comprometernos con Él, comprometernos con su palabra, ¿verdad? Comprometernos con ese llamado que Él nos ha hecho, ¿verdad? No basta solo con escuchar o con leer de Jesús, ¿verdad? Debemos de depositar nuestra confianza en Él, ¿verdad? Entonces yo aquí puse un ejemplo, ¿verdad? Que es como el matrimonio. Primero, antes de casarnos, ¿verdad? Venimos a conocer a una persona que vino a ser nuestro amigo a lo mejor, ¿verdad? Luego nosotros confiamos en ellos a tal punto que llegamos a comprometernos con ellos, ¿verdad? Para estar en las buenas y en las malas con ellos. Entonces, recordemos que la iglesia es la novia de Cristo, ¿verdad? Y que un día se llevará a cabo las bodas del Cordero, ¿verdad? Creyendo en Jesús, nosotras no podemos, no podemos, eh, no podemos perdernos, ¿verdad? Sino que tenemos vida eterna. O sea, nosotras hemos creído en Cristo y sabemos y creemos que nosotros tendremos esa vida eterna, ¿verdad? Que un día cuando tengamos cuerpos glorificados vamos a estar con el Señor por la eternidad, ¿verdad? Entonces, perderse no significa ser destruido, ¿verdad? Significa pasar una eternidad
en el lado opuesto de donde está Dios, ¿verdad? Es un lugar de tormento y castigo. Entonces, vida eterna significa una eternidad. Y nosotros, gracias a Dios, ¿verdad? Vamos a pasar una eternidad con nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a contrario de aquellos que no le han aceptado. Versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces, Dios es tan lleno de amor, ¿verdad? Que lo demostró enviando a su Hijo a morir por gente pecadora como nosotros. Entonces vemos que la intención de Dios no es condenar al mundo, sino que el mundo sea salvo por medio de Cristo Jesús, ¿verdad? Pero Dios nos deja escoger. Y hay gente que se condena diciendo que Jesús es únicamente un profeta o que Jesús fue uno de los grandes maestros, ¿verdad? O peor aún, de aquellos que no creen que Jesús es el Hijo de Dios, ¿verdad? Pero nosotros sabemos con esa certeza que Dios quiere que todos le recibamos como Señor y Salvador. Y gracias a Dios porque nosotros, el Señor nos encontró y nosotros le recibimos, ¿verdad? Entonces para nosotros está prometida esa vida eterna, no la condenación, sino la salvación que Él nos dio en la cruz. Versículo 18. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces vemos aquí que Jesús recalca, ¿verdad?, que hay solo dos tipos de personas, el que cree y el que no cree, y cada uno tiene su veredicto, ¿verdad? Cada uno decide si es ser culpable o no, o cada uno decide escoger si es vida o es muerte. Amén. Versículo 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Versículo 20. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. 21. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Entonces, el día en que el mundo crucificó a Cristo, el mundo hizo una gran decisión, ¿verdad? Y ahora debe de ser juzgado por Dios. Y de eso es de lo que habla aquí. Entonces recordemos que Jesús estaba hablando con Nicodemo aquí y que Nicodemo era fariseo, ¿verdad? Entonces los fariseos creían que cuando viniera el Mesías, él iba a venir como un juez, y vemos que en el Antiguo Testamento presentó dos aspectos presentan la venida del Mesías, ¿verdad? Uno era su venida como Salvador, llegando a morir en la cruz del Calvario para pagar la pena de muerte, y el otro aspecto es su venida como juez, ¿verdad? Entonces los fariseos razonaban y creían, ¿verdad?, que el Mesías sería un juez cuando viniera. Entonces, ¿por qué lo piensan? Porque el Antiguo Testamento presentaba este aspecto, ¿verdad? Y en el Salmo 2, versículo 9 dice, los quebrantarás con vara de hierro. Y el profeta Daniel, en el libro de Daniel 7, 13 y 14, habla de él como juez del mundo entero. Y en el Salmo 45 habla del reinado del Mesías sobre el mundo con justicia, ¿verdad? En el libro de Isaías, en el capítulo 11 y 42, se habla acerca de sus juicios con justicia. Entonces estos hombres, ¿verdad? Nicodemo creía que iba a venir como juez. Por lo tanto, ellos no creían que Jesús era el Mesías, porque él en la primera venida, él vino como nuestro Salvador. Entonces, en Cristo no hay ninguna condenación, pero aquellos que no creen en Cristo ya están condenados. ¿Alguien quiere agregar algo hasta aquí? Sigo, versículo 22. Después de esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo ahí con ellos y bautizaba. Entonces, aquí se comienza a narrar otro acontecimiento, ¿verdad? Jesús se dirige a bautizar a Judea, siendo muy probable que los que bautizaban en su totalidad eran discípulos y, o sea, sus discípulos eran los que bautizaban y no él mismo, ¿verdad? Entonces, aquí no lo aclara, ¿verdad? Pero luego
cuando dice en el capítulo 4 de Juan, en el versículo 2, aunque no era Jesús mismo el que bautizaba, sino sus discípulos. Entonces vemos que él, bueno, ya más adelante, ¿verdad? Se cumple la profecía de Juan que dice que viene uno antes de mí, ¿verdad? Versículo 23. Juan bautizaba también en Enón junto a Salim, porque ahí había muchas aguas y venían y eran bautizados. Entonces, vemos que Salim era el lugar mencionado donde estaba Juan, ¿verdad? Se encontraba a unos pocos kilómetros al este del monte Gerizim, donde estaba el Señor Jesús, ¿verdad? Con sus discípulos. Entonces ambos por un periodo de tiempo estuvieron, entonces bautizaba uno cerca del otro, aunque en distintas regiones, ¿verdad? Realizando lo mismo, se estaban bautizando y con la predicación posiblemente también igual, ¿verdad? A lo mejor ellos eran bautizados y a la vez había pues una predicación, ¿verdad? Una porción de la palabra. Entonces, esa palabra es arrepentíos de los pecados, ¿verdad? Y que el reino de los cielos se ha acercado. Versículo 24, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces vemos que Juan el Bautista, ¿verdad? Fue encarcelado y ejecutado por causa de su predicación, ¿verdad? En especial porque Herodes había prendido a Juan, ¿verdad? Dice en Mateo 14:3, ¿verdad? Que lo habían encarcelado por lo que él predicaba, ¿verdad? Y le habían encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodias, ¿verdad? Mujer de Felipe, su hermano. Entonces vemos que Juan el Bautista siempre se mantuvo fiel a Dios. Él estuvo encarcelado, pero él seguía predicando, ¿verdad? Él aprovechaba y escribía las cartas y las mandaba a las iglesias, ¿verdad? Entonces, él, a pesar de que él estaba cautivo, la palabra de Dios nunca está cautiva. Entonces, él seguía compartiendo la palabra, ¿verdad? Pero bueno, aquí este versículo habla de que Juan aún no había sido encarcelado. 25. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación, y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que está contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Entonces, a algunos les llamó la atención, ¿verdad? Que Jesús fue Jesús fue anunciado por Juan y que ahora también él estuviera bautizando y atrayendo gente a sí mismo, ¿verdad? Parece ser que lo vieron como una competencia. Así me imagino que lo veían, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Que surge una discusión y recurrieron al primero que comenzó con este acto, ¿verdad? Que era Juan. Entonces Juan fue muy claro, como siempre, en su mensaje, y vemos aquí el celo religioso, ¿verdad? Entonces, cuando Jesús pasa a ser el primero y desplaza a todos los religiosos de su lugar ante la humanidad, entonces vienen los celos de parte de estos hombres. Y entonces vemos en el versículo 27, respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que yo dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este mi gozo está cumplido. Entonces aquí vemos, ¿verdad?, cómo Juan comienza respondiendo a los que hablan de Jesús. Nadie puede recibir nada si no les es dado del cielo, ¿verdad? Y aquí vemos cómo Juan el Bautista continúa afirmando la divinidad de Jesús, ¿verdad? Lo comenta a los que se acercaron a él posiblemente buscando la desaprobación ante este acto, ante el acto que el Señor estaba haciendo, puesto que ellos buscaban encontrar culpable al Señor, ¿verdad? Luego aclara Juan el Bautista que el importante en todo esto es Jesús, ¿verdad? Que Él es el hombre del que Él había hablado, que había uno delante de Él, que había uno antes de Él. Entonces, en la comparación novio, siendo sabemos que la iglesia es la novia de Cristo, ¿verdad? Entonces, Juan el Bautista es solo como un amigo que se alegra de que su amigo crezca y que esté con su novia, ¿verdad? Entonces sabemos que la tarea de Juan el Bautista era anunciar a Jesús, ¿verdad? Preparar el camino para el Señor.
Entonces también vemos, ¿verdad?, que los líderes, el objetivo que estos hombres mm, tenían era buscar cualquier cosa que estuviera en contra de Dios, ¿verdad?, en contra de Jesús, porque ellos no lo aceptaban. Entonces vemos que hoy en la actualidad, ¿verdad?, también hay líderes que su objetivo es predicar a Cristo como el Hijo de Dios, como la segunda persona de la Trinidad y como el único camino al cielo, ¿verdad? Como Juan el Bautista era uno de estos líderes, ¿verdad?, que decía es por medio de él, o sea, no soy yo, es por medio de él. Entonces vemos que Jesús mismo lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. ¿Hasta aquí alguien quiere agregar algo? Sigo, versículo 30. Es necesario que él crezca, es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Este debe de ser nuestro lema, ¿verdad? La Biblia dice, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, ¿verdad? En una vida no pueden haber dos señores, así como en una nación no puede haber dos gobernantes, ¿verdad? Sabemos que hay un presidente y un vicepresidente, pero los dos no pueden gobernar juntamente. Entonces vemos que es necesario que nuestro yo disminuya para que Jesús crezca como líder en nuestra vida, para que sea Cristo Jesús el que gobierne nuestro corazón. Versículo 31. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos y lo que vio y oyó, eso testifica y nadie recibe su testimonio. Entonces aquí vemos que Jesús proviene del cielo. Él habla y dice que las cosas que conoce por verlas, que él conoce las cosas porque él las vio y él las escuchó y porque son suyas, ¿verdad? Es la palabra de Dios hecha carne. Entonces vemos en Juan capítulo 1, versículo del 7 al 14, ¿verdad? Vemos que Juan el Bautista es un siervo de Dios nacido de la tierra. Luego las personas terrenales aceptan los testimonios, ¿verdad? Terrenales aceptan las cosas del cielo. Les cuesta, ¿verdad? Nos cuesta a veces entender esas cosas, ¿verdad? Entonces, mucho es cuestión de fe, también es cuestión de fe. Entonces, hemos visto algunos casos que en poco comprendían a Jesús, ¿verdad? Y aquí vemos, tenemos a este hombre Nicodemo, por ejemplo, ¿verdad? Hablando con Jesucristo, a quien le cuesta comprender la realidad del Evangelio, ¿verdad? Porque como le dijo el Señor en el principio, que cómo, si no entendía las cosas terrenales, cómo iba a entender las espirituales, ¿verdad? Versículo 33. El que recibe su testimonio, ese atestigua que Dios es veraz, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no ha dado el Espíritu por medida. Y aquí algunos aceptan el testimonio del que viene de Dios, ¿verdad?, que es Jesucristo, y estos dan fe de que Dios es verdadero. Como por ejemplo aquí vemos que Juan el Bautista y muchos otros cristianos en el mundo, ¿verdad?, incluyéndonos a nosotras, ¿verdad?, que hemos aceptado que Jesús es el Hijo de Dios y que Él es el pan que descendió del cielo para darnos vida eterna, ¿verdad? El Jesús de la Biblia es el Mesías anunciado, el Mesías predicado y el Evangelio de las buenas nuevas. Entonces vemos que Juan el Bautista es alguien que habla lo que Dios le había dado, ¿verdad? Pero Jesucristo habla teniendo todo el poder, el Espíritu sin límites, porque a Él le corresponde, ¿verdad? Sabemos que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu son uno solo, entonces ellos entienden, ¿verdad? Por eso Cristo Jesús entendía todas las cosas, porque a Él le corresponde. Versículo 35. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Entonces aquí este versículo es claro, ¿verdad? Vemos que Jesús posee total autoridad sobre todas las cosas. Dice en la palabra que todo está sujeto a Él, ¿verdad? Pero asimismo Él no puede obligarnos a seguirle, ¿verdad? Ese es un trabajo que viene por medio del Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu Santo es el que nos convence
de que Jesús es el Hijo de Dios, y así de esta manera le aceptamos como nuestro Salvador y Señor, y entonces nos sujetamos a su palabra con ayuda del Espíritu Santo por medio de Cristo Jesús. ¿Alguien iba a decir algo? Sí, Lucy, perdona. Sí, yo lo que iba a decir es que por eso es que Nicodemo no podía entenderlo, porque él no tenía el Espíritu Santo en él para aclararle y para enseñarle y para guiarlo. Y, y eso es lo que Jesús le estaba tratando de decir, ¿verdad? Que nada, eso era lo que quería decirle. Ok. Versículo 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces aquí vemos, ¿verdad?, que es clara, es muy claro este llamado, ¿verdad?, a aquellas personas que no creen en Jesús, ¿verdad? Es un llamado que alguna vez fue para nosotras también, ¿verdad? Y aquí vemos cómo se les hace la invitación a que lo hagan, ¿verdad? Que reconozcan que Jesucristo es el Hijo de Dios, ¿verdad? A que crean para que posean esa vida eterna. Entonces, la ira de Dios resulta difícil de explicar, ¿verdad? Si tomamos como a Dios como el dador de vida, ¿verdad? Tener vida eterna es estar con Él. Entonces, no estar con Él es todo lo contrario, ¿verdad? Es sufrimiento continuo, porque aún después de la vida terrenal, sabemos que hay una eternidad, ¿verdad? Y obviamente la vida eterna alcanzará a aquellos que hemos creído en Cristo y su palabra, ¿verdad? Y la ira de Dios trae consigo la separación de la persona del mismo, o sea, de Dios, ¿verdad? La ira de Dios trae, vaya, porque el hombre está separado de Dios, ¿verdad? Y no es obediente y no le acepta y no reconoce que Jesucristo es el Hijo de Dios, entonces, ¿verdad? Viene la ira de Dios, ¿verdad? Por no aceptar el sacrificio de su Hijo, ¿verdad? Por no aceptar a Jesús. Entonces, también vemos que la ira de Dios viene por no obedecer la palabra, ¿verdad? Nosotros debemos de tener esa disciplina de orar, de ayunar, de leer la palabra, pero no solo es eso, es obedecer su palabra, y sabemos que cuando somos desobedientes también se enciende la ira de Dios, ¿verdad? Y vemos que esto trae condenación, ¿verdad? Para los que no aceptan a Cristo Jesús trae condenación, y sabemos que es una condenación eterna, ¿verdad? Que es descrita como la separación de Dios. ¿Y qué es la separación de Dios? La muerte, ¿verdad? Entonces, en un principio, ¿verdad?, decía que había personas que la muerte era, o sea, nosotros vamos a morir en nuestro cuerpo físico aquí en la tierra, pero sabemos que tenemos vida eterna. Pero todas esas personas que rehúsan creer y aceptar a Jesucristo, esas personas después de que mueran aquí en la tierra, entonces aparte es esa muerte espiritual, ¿verdad? Porque ellos van a estar separados de Dios, ¿verdad? En ese lamento y en ese llanto, ¿verdad? Entonces sabemos que eso es algo consciente, ¿verdad? Eso es algo que causa sufrimiento, ¿verdad? Y yo creo que las personas lo van a sentir. Entonces esto podría interpretarse como la ira de Dios, porque si morimos separados de Dios, morimos para condenación, pero si nosotros morimos teniendo esa esperanza y esa fe en Cristo y lo que Él hizo en la cruz del Calvario, entonces nosotros el día que nuestro cuerpo físico deje de existir, sabemos a dónde vamos. Y esa es la vida eterna. Amén. Pues, y ahora sí acabé. No sé si alguien quiere agregar algo, si les quedó alguna duda. Yo sí quiero decir algo, cuando se dice aquí, ¿verdad?, que el que cree en el Hijo o el que cree tiene la vida eterna, pero no nada más es decir, porque ahorita ya todas las religiones del mundo creen en Jesucristo, pero una cosa es decirlo y otra cosa es vivir conforme a sus estatutos, sus preceptos.
Una cosa es decir, ¿verdad?, que Jesucristo es el Salvador, y otra muy diferente, ¿verdad?, es seguirle. Porque entonces por eso ahí está ese versículo, me dice, en aquel tiempo algunos me dirán, Señor, Señor, ¿verdad? Y Él les va a decir, yo nunca los conocí. Entonces, eso de creer en el Hijo que Jesús es el Hijo de Dios, no nada más es decir, ok, Jesús es el Hijo de Dios, no, sino como acabas de decir, ¿verdad? Sino su palabra, obedecer su palabra, y sobre todo ese espíritu, ¿verdad? Que de alguna manera yo creo que estaba obrando en Nicodemo, porque ya tenía él esa inquietud, y yo creo que ese era el Espíritu Santo, ¿verdad? También diciendo abriendo esos ojos espirituales de Nicodemo, igual como lo dice con nosotros, igual como lo quiere hacer con todo el mundo. Pero sí, yo creo que sí debemos enfatizar, ¿verdad?, que no es solamente decir, ok, Jesús es el Hijo de Dios. No, es eso es como más profundo, ¿verdad? De decir el Espíritu, el que realmente tiene el Espíritu de Dios, ¿no? Ese es el que es realmente un creyente. ¿Y cómo se ve o cómo saber que uno tiene el Espíritu de Dios? Bueno, pues ya hemos visto Gálatas, ¿verdad? En donde está el fruto del Espíritu. Amén. Muy cierto. ¿Por qué lo digo? Porque bueno, hace unas semanas, ¿verdad?, estaba yo pensando en esto debido a que una chica confrontó a una de las hermanas que yo conozco, ¿verdad? Y empezó a decirle que ella también cree en Jesús, ella también dice que Jesús es el Hijo de Dios, ella también cree en la cruz, pero una cosa es decir yo creo y otra cosa es conocerle, seguirle, Y tener relación con él. Tener una relación, y que nuestra vida, ¿verdad? No somos perfectos y nunca lo vamos a hacer, pero sí debemos de ir a, como dice que la luz del, ¿cómo dice este proverbio? Se va creciendo nuestra luz, así como la aurora, hasta que el día es perfecto. Hasta que la aurora aumenta, algo así. Eso es lo que así es nuestra vida, ¿verdad? Sí. Así es nuestra vida. Entonces, eso sí es bien importante. Eso sí es bien importante porque ay, Dios mío, es fácil decir, es el Cristo. Es fácil decir, pero más bien es fácil decir, perdón que te interrumpa, Leti, es fácil decir, yo he escuchado o yo sé de él, pero es diferente decir, yo le conozco. Yo le conozco, exacto. Y por los frutos, o sea, una persona que verdaderamente tiene al Señor y está viviendo para el Señor, da fruto y uno se da cuenta por esos frutos. Una cosa es vivir una religión y otra cosa es vivir una relación. Porque una religión todos lo pueden tener, y hay miles de religiones en el mundo. Pero la relación que tenemos con Jesús, esa es la que nos da testimonio de que somos hijos de Dios, dice otro versículo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el que realmente sabe y cree en el Señor, el Espíritu Santo viene y mora en nosotros, y de ahí no se va hasta que el que empezó esa obra en nosotros, dice la palabra, que la va a perfeccionar. La va a terminar. Entonces, esos frutos se tienen que ver. Eso se tiene que ver. El Señor va a tratar con nosotros cada aspecto de nuestra vida, lo más profundo a lo mejor hasta cosas que nosotros ni siquiera pensábamos que teníamos. Él las va a tratar con nosotros lo más profundo. ¿Por qué? Porque Él nos quiere puros y santos, sin mancha, ¿verdad? Entonces esa persona es la que
es la que tiene a Dios, tiene el Espíritu de Dios, y esa persona es la que ha creído que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Hijo de Dios. Porque ha creído, porque se revela hasta en la forma de mirar, esa persona sabemos que tiene a Dios. Amén. 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 Muy buen punto, Leti. Muy buen punto. Ujú.